Saludos a todos, que tengan una excelente jornada. Los romanos ya tuvieron un sistema de identificación a partir de 3 nombres, pero su uso se perdió durante la Edad Media. Los primeros registros de apellidos en la historia de España, tal y como la entendemos hoy, se remontan al siglo IX. Fue el auge de las ciudades y el comercio en los siglos XII y XIII, lo que requirió definitivamente una manera de identificar a las personas. Así que en este video vamos a revelar cuál fue el origen de los apellidos en España. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. El origen de los apellidos en España es un tanto particular, pero no único en la historia. El sistema de nomenclatura propio que se utiliza hoy en día, tiene precedentes directos en la Edad Media y más lejanos en la antigua Roma. El uso de nombres en la antigua Roma era un sistema bien estructurado, que incluía 3 partes, y estamos hablando del praenomen, el nomen y el cognomen. Este sistema permitía una identificación clara y precisa de las personas dentro de la sociedad romana. Sin embargo, en la caída del Imperio Romano y también con la llegada de la Edad Media, este sistema comenzó a desintegrarse gradualmente. Pero la pérdida de un sistema de nombres tan estructurado dejó a la sociedad medieval con una necesidad de nuevas formas de identificación personal, que no se resolvería hasta varios siglos después. Durante la época romana, los nombres no solo servían como identificadores personales, sino que también reflejaban aspectos importantes de la posición social y familiar de un individuo. El nomen, por ejemplo, identificaba la gens o clans al que pertenecía una persona, mientras que el cognomen podía señalar características personales o logros. Sin embargo, con el declive del poder romano, estas prácticas se volvieron menos comunes y, la sociedad medieval tuvo que desarrollar nuevos métodos para distinguir a las personas. A medida que la estructura social y política de Europa cambiaba, el sistema de nombres romano fue reemplazado por prácticas un tanto más locales y menos formales. La falta de un sistema de nombres coherentes durante este periodo creó un poco de desafíos en la identificación y el registro de individuos, lo cual, logró que se convirtiera en un problema creciente con el tiempo, especialmente con el aumento de la población y el comercio. Hasta finales del siglo IX, solo los nobles y monarcas de la Europa medieval tenían un factor diferencial en sus nombres. Tenían su razón de ser en la casa nobiliaria a la que pertenecían, o también el territorio que dominaban. Por ejemplo, Rodrigo de Castilla. Fue a partir del siglo X cuando los nobles empezaron a distinguirse en los documentos con apellidos que han llegado hasta nuestros días, y con el auge de las ciudades también como entorno principal, donde cada vez se reunía mayor número de población. Se hizo entonces necesaria la identificación individual de las personas con fines documentales, comerciales y sociales. Con el crecimiento de las ciudades y el comercio en los siglos XII y XIII, la necesidad de una identificación un poco más precisa se hizo evidente. La población urbana en aumento requería métodos más eficaces para diferenciar a las personas en contextos comerciales y legales. Así que fue en este contexto que los apellidos comenzaron a extenderse un poco más allá de la nobleza, convirtiéndose en una herramienta esencial para la identificación personal. Durante esta época, los apellidos comenzaron a reflejar una variedad de factores, desde el lugar de origen hasta el oficio de una persona. La evolución de estos apellidos en la Edad Media fue un reflejo de los cambios sociales y económicos que transformaron Europa en ese tiempo.
Bueno, si llegaste hasta acá y te sirve algo de este contenido, no olvides de dejarme un like que me ayuda un montón a seguir creciendo con el canal. Sin embargo, en sus orígenes los apellidos no se heredaban de padres a hijos, sino que estos cambiaban según ciertos criterios o factores que pasaremos a ver ahora. No fue hasta el siglo XVIII cuando se consolidaron como apellidos heredados, generación tras generación, y en el siglo XIX la promulgación de la Ley del Registro Civil le dio cuerpo legal a estos apellidos. El siglo XIX fue particularmente importante en este proceso, ya que, bueno, la promulgación de esta ley del registro civil en España proporcionó un marco legal para el uso y registro de estos apellidos. Esta legislación no solo legitimó el uso de apellidos heredados, sino que también estableció procedimientos claros para su registro y mantenimiento. El registro civil permitió una identificación más precisa y uniforme de las personas, lo que fue esencial para el desarrollo de las instituciones modernas. La consolidación de los apellidos durante estos siglos refleja la creciente importancia de la identidad personal en la sociedad. Los apellidos se convirtieron en un elemento central de la identidad familiar y social. Y bueno, su uso se extendió a todas las clases sociales. Este proceso de legitimación y estandarización de los apellidos fue un paso crucial en la evolución de los sistemas de identificación personal en toda España. Pero ¿cuáles son los tipos de apellido y su significado? Bueno, la diversidad de apellidos típicos en España es bastante amplia, por la influencia también de diversas culturas, pero se podrían catalogar aquellos apellidos más comunes en función de su etimología. Por ejemplo, es muy habitual tener un apellido acabado en EZ. Esta terminación suele ser un derivado de un nombre anterior y significa hijo de. Los nobles empezaron a identificarse en los documentos con un apellido patronímico, es decir, derivado del nombre del padre. Si tu padre, por ejemplo, se llamaba Gonzalo, tú eras González de apellido. Si te llamabas Hernán González, tu hijo se apellidaría Hernández y no González. Pero déjame ahí en los comentarios si sabes cuál es el origen de tu apellido. Bueno, el mío es Villaverde y aún no lo sé. Bueno, con respecto a los apellidos toponímicos, que es la identidad geográfica, la función principal de estos apellidos es, bueno, identificar a las personas, ¿no? Si cambiaban cada generación, el problema resultaba más que obvio. Bueno, era imposible rastrear de dónde venía y a qué familia pertenecía cada persona, más allá, por supuesto, de su padre. A partir entonces del siglo XII, los apellidos comenzaron a formarse según el lugar de origen, señorío e incluso algún accidente geográfico del que provenía o donde vivía cada cual. Efectivamente, seguro que conoces o tú mismo llevas en tu DNI apellidos que son nombres de lugares. Por ejemplo, bueno, Zaragoza, Sevilla, Ojeda, Soto, Costa, Valle. De hecho, fue muy común identificarse con la unión del apellido patronímico y el toponímico. Por ejemplo, López de Castro, Jiménez de Quesada, Domínguez de Urbina. También encontramos apellidos según el oficio, reflejo de la ocupación. Por ejemplo, en alguna ocasión leí que uno es por lo que le pagan. Bueno, la identidad era un asunto más colectivo y uno era en relación al grupo social, estamento o gremio al cual pertenecían. Entonces, una vez más, con afán identificador, nada más certero para definirnos que aquello a lo que se dedicaban. Este es el origen de los apellidos en España como herrero, criado, zapatero, soldado, pastor o jurado. Pero también tenemos apellidos por motes o circunstancias concretas. En cuanto a situaciones concretas, te puedes imaginar que hay una enorme cantidad de niños que fueron abandonados desde la Edad Media hasta el final de los siglos modernos en España. Entonces, estas personas
volvían a tener problemas para ser identificadas. Entonces, muchos de ellos recibieron apellidos en relación, a la iglesia, al hospital o la casa de acogidas que se encargó de criarlos. Iglesias, San Martín, etc. O directamente, hacía referencia a su condición de abandonados. Y estamos hablando de que Expósito es un apellido que viene de expuesto, tal y como se decía de los infantes abandonados en la calle. Un problema que requirió de soluciones por parte de instituciones civiles y eclesiásticas. También tenemos apellidos derivados de condiciones sociales y eclesiásticas. En la historia de los apellidos en España también vamos a encontrar nombres que se originaron a partir de condiciones sociales y eclesiásticas. Durante la Edad Media y los siglos posteriores, muchas personas que carecían de una familia que fuese estable o que fuesen abandonados recibían apellidos que reflejaban su situación. Estos apellidos son un testimonio de las condiciones sociales de la época, cuando el abandono infantil era un problema significativo y las instituciones eclesiásticas a menudo desempeñaban un papel crucial en el cuidado de los más vulnerables. La adopción de apellidos relacionados con estas circunstancias, ofrecía una forma de identificación para personas que de otro modo podrían haber carecido de un linaje familiar. A lo largo del tiempo, estos apellidos se han integrado en la sociedad española y han transmitido a las generaciones siguientes. Aunque su origen puede haber estado ligado a situaciones difíciles, hoy en día, forman parte del rico mosaico de apellidos que componen la identidad cultural de España. Pero antes de terminar con este análisis, te dejo acá el enlace dentro de la historia de España sobre la repoblación de Carlos III y por qué algunos apellidos son de otros orígenes, como por ejemplo alemanes, italianos y algunos otros más. El crecimiento de la población y el comercio en los siglos XII y XIII fue un factor clave en la expansión del uso de apellidos en España. A medida que las ciudades crecían y se convertían en centros de actividad económica y social, la necesidad de una identificación personal más precisa se volvió esencial. Así, los apellidos ofrecían una manera de diferenciar a las personas en contextos comerciales, legales y sociales, facilitando de esta manera las transacciones e interacciones en una sociedad cada vez más compleja. Con el auge del comercio también trajo consigo un aumento en el movimiento de personas y bienes, lo que requería algunos métodos un poco más efectivos de identificación. Los apellidos proporcionaban una forma de rastrear la identidad y el linaje de las personas, lo que era crucial en un entorno donde las relaciones comerciales y las alianzas sociales podían tener implicaciones significativas. Este periodo de crecimiento económico y social marcó un punto de inflexión en la historia de los apellidos en España, estableciendo las bases para su uso generalizado en todas las clases sociales. Así, la adopción de apellidos reflejaba no solo cambios en la estructura económica, sino también en la forma en que las personas se percibían a sí mismas y, a los demás dentro de esta sociedad. Con el desarrollo de las ciudades como centros de población y actividad económica, la necesidad de una identificación personal clara y consistente se volvió cada vez más importante. En el entorno urbano, las personas interactuaban con amplia variedad de individuos en diferentes contextos, sean comerciales, legales o sociales. El origen de los apellidos en España también refleja esa condición de estatus social adquirida. Estamos hablando que esto está relacionado con el desarrollo de las ciudades y la creciente importancia de la interacción social. Así que con este contexto podemos comprender cuál fue el origen de los apellidos españoles.
Y si llegaste hasta acá y algo de este contenido te sirvió o te gustó, bueno, no olvides de suscribirte al canal Punto de Historia, así no te perdés los próximos videos. Hasta la próxima.